Hola, hola, estamos por acá en una edición más de Músico Podcast y bueno, contentos de que ustedes nos acompañen, pero más contentos aún porque hoy nos acompaña alguien muy especial. Ustedes saben que en la música hay como un montón de engranajes, los que componen la música, los que la crean, los que interpretan la música, algunos que enseñamos a tocar un instrumento, una práctica musical, pero resulta que hay un elemento clave y que, pues, si en el pasado quizás se escribían las partituras, hoy en día se graba la música. Se graba para ser parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad. Algunos hacemos deporte, otros caminamos, otros lo dedicamos a nuestros seres queridos, nos casamos colocando una canción, dedicamos canciones. Y para que eso pase, hay algo muy importante, hay un rol muy importante y de eso vamos a hablar hoy con nuestro invitado, Francisco Kiko Castro. Bienvenido acá a nuestro espacio. Carlos, hola, un gusto estar acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, hermano, contentos de compartir y bueno, de la magia que vivís vos ahí todos los días en los controles, de mano de los micrófonos y que nos cuentes un poquito cómo es eso y en especial, pues como a los que nos escuchan. ¿De dónde nace eso? Y cómo yo sé, así como alguien ve a alguien tocando la guitarra y dice, yo quisiera ser guitarrista, qué rico estar al frente de una orquesta dirigiendo. ¿Cómo nace eso? ¿De dónde brota ese gusto por el tema de la grabación, la producción? Bueno, yo en mi caso es un poco como creo que casi todas las personas del mundo, una relación muy familiar con la música, eh, por mi familia, sobre todo mi mamá, una relación muy directa con la música desde muy joven, que tuve como la oportunidad de escuchar, pienso que la mejor música que se ha hecho. em, y me dedicaba como a escuchar música. Mi mamá me calmaba un poco así, me ponía a escuchar música clásica y yo tenía que dibujar lo que estaba pasando. Wow. Se empezó a existir en mí una relación con la interpretación de lo que la música estaba pasando y jamás fue un regaño o algo así y fue muy interesante. Esta experiencia, escuché muchísima música clásica cuando era joven, yo y mi hermano. Mi mamá le gustaban mucho los Beatles, es macarnista, y igual yo lo heredé. Escuchó mucho Stevie Wonder, Lionel Richie, The Pretenders, no, The Commodores y como toda esta música de Motown, eh, eh, como las Temptations y toda esta movida, Ajá. Otis Redding y como que me quedé con eso, me gustaba mucho, me parecía mágico. Escuchaba sonidos cada vez más, digamos, distintos, porque pasar de la música clásica a esto un poco más pop, pues era muy particular y luego uno va creciendo y va escuchando un poco como la música que le pone el entorno y la historia y pues tuve una juventud con mucho rock, mucho punk, me gustaban mucho las máquinas, mi papá siempre decía que yo estaba molestando con los equipos de sonido. Teníamos un equipo de sonido y yo movía los parlantes. Como que siempre supe que iba a dedicarme a esto. Y luego fui creciendo y tuve la oportunidad de hacer sonido en una iglesia. Y el papá de un amigo tenía una grabadora 4 canales y tenía amigos que tocaban, yo tocaba bajo y todo fue como esperando. Estaba en el colegio como en octavo, el primo de un amigo tenía un estudio en Bogotá, un estudio donde se hacían jingles, pero para mí era un Abbey Road, era una cosa así celestial. Entonces yo iba en el colegio muy chiquito, ¿no? ¿Cuántos años puede tener uno en el colegio? 13, 14. Ajá. Y entonces yo iba y él tenía revistas y yo juraba pues que era más o menos Quincy Jones lo que el tipo hacía. Y, y leí muchas revistas en esa época. Y empecé a conectarme con cosas un poquito más, era muy pelado, pero con un poquito más superiores a lo que ese momento estaba pasando. Y empecé a escuchar la música de otra manera y empecé a consumir mucha música. Y
digamos que fueron esos maravillosos noventas donde hubo muchísima escena, hubo mucha música de un nivel altísimo y eran absolutamente normal escuchar esto, el bien o mal llamado rock en español, Ajá. grunge, está el punk, había mucho hip hop, había mucho rock, había mucho metal. Y las oportunidades para formarse, Francisco, porque digamos, si bien ahorita uno escucha tecnología en producción musical, sonido en vivo, taller de no sé qué, yo creo que en ese tiempo... No, era ir a estudiar a Estados Unidos o en Chile. En Chile Mm, solamente habían dos universidades en Latinoamérica que hubo en algún principio estudiar ingeniería de sonido. Mi familia es chilena, mi mamá es chilena, entonces siempre como que yo dije, bueno, voy a terminar en Chile, ajá. en la YEP o en la Vicente Pérez Rosales y ya, eh, como que estaba seguro, no, no. Pero la historia quiso que yo me fuera de Colombia antes, no, mentiras, después del colegio, yo terminé por allá en Francia y me gradué en técnico en física de laboratorio y me iba a ir a estudiar ingeniería de sonido en Francia, en una ciudad chiquitica que se llama Metz, que es al norte, al final no fui. Mis papás volvieron a Chile, eso fue en el año 98, 99, y yo me fui a Chile a estudiar ingeniería de sonido, después de graduarme de técnico en física, que son esos títulos europeos que son medio raros, pero, pero así fue todo, y todo el tiempo haciendo sonido en vivo, grabando bandas en todos los formatos que hubieran. Yo tenía como 15 años y me tocó aprender, 15 16 años, me tocó aprender a grabar en grabadoras digitales porque este tipo tenía, entonces aprendí a medio arreglarlas y, y entonces cuando a una edad se dañaba, entonces me llamaban y llamaban a mi casa y preguntaban por mí, pero yo era un pelado. Entonces ocurrió un par de veces, pero sí fue muy particular esto. Y, pero siempre como intentando hacer eso. Tal vez mis papás pensaron que yo me iba a dedicar a la música, Ujú. como digamos como músico. Eh, pero yo siempre sabía que me iba a dedicar a otra cosa. Me gustaba mucho el rollo de los micrófonos, siempre estar moviéndolos. Eh, estaba todo este romanticismo de los Beatles cuando escuché el Revolver completo, que lo escuché con un gran amigo, completo, fue como, wow. Creo que ese fue como el gran disco que me dio como una opción de decir, yo quiero hacer esto. Claro. Eh, es que es un discazo. O sea, muchos discos, no digo que todos los discos de los Beatles, pero muchos discos de los Beatles son trascendentales en la historia musical. El Revolver, y además lo hablo con muchos productores e ingenieros, y es como, no, este disco que sonaba distinto, porque en el momento ese disco no se podía hacer, pero se hizo, porque, qué sé yo, porque estaba bueno. Hoy cada vez se hacen menos discos buscando eso, ¿no? Hoy se hacen discos un poco más. Homogéneo todo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. En ciertos géneros, sobre todo alguna música urbana más latina, Ujú. es muy homogéneo, es muy aburrida la música, pero sobre todo se hacen sin mucho riesgo, ¿no? No, los discos de cada vez hay menos vértigo en la música y en la música, digamos, comercial, en la música de Spotify, por ponerle algún nombre, en la música de streaming, lo que es la música de radio, cada vez hay menos riesgo y es aburrido y supremamente aburrido, supremamente aburrido. Y bueno, hay músicas, digamos, para poner ese... ¿Cómo pasamos de un lado? Pero hay mucha música que se quedó nadando, eh, se volvió un poquito, yo no sé, se volvió un poquito pretenciosa y se quedó música como muy de gueto. Y hay otra música que era mucho más simple y yo la escucho hoy y digo, no paro de escuchar la evolución. Me parece que el rap y el hip hop es la música que más evoluciona.
Es impresionante. Posiblemente el pop también, porque el pop, más o menos lo que esté de moda, coge como esa variante y entra y sube no, incluso hay mucha música urbana que hoy ya no es ni urbano, es pop, pero siempre ha sido así. El pop, cuando Michael Jackson como que lo pondera, eran sí, eran como melodías de los Beatles, así muy universales, melodías grandes, poderosas, y groove y mucha buena onda de la música de Motown, de Chicago. Entonces es música que es fácil de moverse. Pero por ejemplo el rock, el jazz, el punk, son música que siempre se quedan ahí como en cierta autoestigmatización. Ajá. Eso es un poco triste. Defiendo un poco el folclore eso. En algún momento Totó la Momposina me lo dijo en un estudio. Me dijo, Quiquito, todos vuelven al folclore. Tranquilo. Y es muy cierto. El, Total. el folclore como lo quieras leer, de donde quieras leer. Yo hoy, por ejemplo, escucho estas bandas de country, rock, pop, qué sé yo, estos discos de Taylor Swift, el disco de Taylor Swift del año pasado, y es escuchar mucha música de esa irlandesa de los años 70, como ese country irlandés, es como, que es folclore, digamos, es folclore, es ese country que viene no del sur de Estados Unidos, sino realmente de Irlanda, de Escocia, de Inglaterra. Ahora es volver a las raíces y Y nadie discuta con el folclore no tiene problemas, es como realmente la gran madre, y es muy interesante el folclore también. Ahí en Colombia tenemos como esa fortuna, yo no fui mucho a escuchar música folclórica cuando era joven, lo acepto y un poco lo reniego, debí haber tal vez escuchado más. He grabado muchos discos de música folclórica y digamos que músicas populares. ujú, Yo tengo la teoría y cada vez lo abro la discusión. En Brasil está el MPB, en música popular brasilera. Yo siento que en Colombia también hay MPC, que es música popular colombiana, que no es la música solamente popular, a la música, digamos, popular en el argot de música de trío, de música ranchera, de media ranchera, de estos formatos más de música popular, digamos, Requinto, Jesse Uribe, todos estos artistas, sino una música popular colombiana. Para mí, música popular colombiana cabe desde Herencia de Timbiquí, que es una música que adopta las raíces, digamos, más ancestrales o más folclóricas, lo fusiona un poco con el folclore y con las músicas modernas, en fin, y eso pasa mucho, mucho, mucho. Hay muchas bandas que son así, y a mí me parece perfecto llamarlo MPC porque lo entiendo, en Brasil se entiende, hay cosas que son más roots, pero, pero si existe el MPC, no sé por qué terminamos hablando de eso, pero como siempre en música uno termina hablando claro. No, un y yo poco. estaba por decirte que tú comienzas tu carrera y bueno, evidentemente hay como unas millas que se van acumulando, es decir, todos los conciertos, todas las horas y horas pasadas en una consola, experimentando y todo eso. ¿En qué momento sientes tú que bueno, que se da ese paso y cuáles fueron como los primeros momentos tuyos de decir, bueno, caramba, es que estoy acá en una sala y aquí está, es un personaje que ya tiene una trayectoria y de pronto para los que no conocen tanto, pues tú que has estado de manos de ganadores de Grammy de muchas veces y todo eso, ¿en qué momento sientes como que ese acumulado de conocimiento y de tanta cosa da como ese otro paso y entras como a esos entornos? Sí, yo no fui tan consciente y creo que le pasa a mucha gente, porque esta profesión es un poco rara, es de muy pocas horas de sueño, por el mismo tema de los músicos tienen otro tipo de horarios. Si los discos se hacen de maneras antes, cuando se hacían discos, hasta hace unos 10 años, mentira, no, pero todavía hay algunos que están como enamorados del proceso, pero cuando se hacían discos se hacían de otras maneras, tenían otras metodologías, se intentaba cambiar la ecuación, cambiar las variables. Entonces los horarios no favorecían. Creo que casi todas las personas que han trabajado como yo en estudios grandes, de planta y etcétera, nunca se dieron cuenta de eso.
solo en un momento que alguien se los pregunta y uno es capaz de ver hacia atrás y dice, ah, claro, esto ocurrió, claro, yo viví. No fue, no fue como preparado, uno como que estaba y empezaban a pasar las cosas y llegaba un cliente, llegaba el otro cliente, llegaba el otro cliente. Hoy es distinto, todo el mundo está muchísimo más metido en las redes, construyendo su propio perfil. Es más importante tener un importante perfil en Instagram que realmente una trayectoria y hacer varios discos. Pero yo creo que sí, sí hay discos como importantes para mí. Sí, de muchas maneras. Digamos, el primer disco grande, grande que hice completamente, ah, digamos, completo. El primer disco profesional que hice es todavía para mí una maravilla. Lo grabé completamente yo. Lo mezcló un gran amigo, Mauricio Cano, que es como un mentor mío. eh, que fue un disco importante. Lo grabé en unas condiciones muy particulares, en un estudio y había muy buena onda. Fue un disco que hicimos casi en 8 meses. Pues, digamos, unos tiempos muy raros. Y quedó, y es un buen disco. Fue el primer disco de Chabuco como solista. Fue un disco de vallenato con fusión. Lo produjo Alfredo Nodar. Yo trabajaba, eso fue año 2001, hace 20 años. Wow. Fue un disco muy particular. Eh, pero fue un disco, hoy lo oigo y me emociona un montón. Eh, Ese fue como mi porque antes había grabado como EPs, demos, pero nunca nada como pro así para mostrárselo a una disquera importante y tal. Y luego empiezan a pasar clientes, me cruzo con todos los grandes de alguna manera, o poniendo micrófono, o grabando una voz, lo que sea. Me acuerdo mucho que al maestro Gabriel Rondón, perdón, le grabé una guitarra. Y más o menos le pidió al ingeniero como, llévese a este pelado, alguien que sepa grabar. Me acuerdo mucho de eso y después nos quisimos mucho y todo y siempre lo molestaba por eso. Pero estaba grabando una guitarra para Andrés Cepeda, me acuerdo mucho, para un disco. Eh, en fin, ¿no? Después empezaron a llegar discos. Eh, Me acuerdo mucho de un disco sinfónico, año 2003, buscando como técnicas distintas porque grabar un disco en estudio no es grabar que en Claro, en un vivo, en un auditor, teatro. para nada, la técnica es otra. Y en ese punto lo estaba grabando en un auditorio. En fin, pero son discos importantes en la carrera y ver cómo empieza todo a volverse un poquito más pequeño, a encerrarse cada vez más hacia el computador. La cantidad de herramientas que existen en la actualidad. Pero sí, digamos, hubo un punto de quiebre también importante y es que todo el mundo me empezó, bueno, todo el mundo que me llamaba a mí, Ujú. porque no trabajaba, pero las personas que me llamaban a mí me llamaban porque siempre querían algo distinto. Como que algo les interesaba y empecé a darme cuenta que lo importante era tener un sello y buscar mi propio camino y todo. Entonces, te hablo del año 2003, yo estaba haciendo otro tipo de audio, luego como que me aburrí y así, todavía estoy un poco en esa. En este momento estoy en otro proceso del audio, buscando otra cosa. Pero te das cuenta porque los discos que cuando te llaman los artistas para trabajar dicen, no, es que quiero hacer otra cosa, y, "Ah, está bueno". Y a veces también se vuelve un poquito estándar, ¿no? Grabar de la misma manera, solucionar todo con las mismas herramientas, no sé. Entonces, Genial. para mí es el Behind the Machine de los Chokis, un disco muy importante, nació mi hija, un disco importante. Los discos de Celedón siempre son importantes, siempre son muy importantes. He trabajado mucho con él. La verdad es que no he escuchado mucho vallenato en mi vida. Creo que solo escuchaba Celedón, los discos que le he hecho a Silvestre, que son 2 o 3. No he escuchado mucho más vallenato. Pues son discos que quieren que suene de otra manera. Celedón es un poco eso, tiene otro sonido. En su momento grababa cuerdas y baterías, que eso era completamente alejado del vallenato.
Entonces, ese tipo de procesos me llama mucho la atención, ¿no? Toda esta nueva música folclórica colombiana, la de hoy, no el Colombian Beat, sino como lo nuevo que están haciendo las bandas, me parece increíble. Me estoy muy enganchado ahí. Creo que hay una nueva movida, digamos, con este nuevo folclore colombiano que es muy interesante y veremos qué pasa. Hay buenas bandas por ahí. Qué nota. Yo siento que hay otra cosa ahí también, y no sé si ha ido como de esa mano del folclore que, digamos, desde que comenzamos a hablar, hay como un tema de las raíces. Eso repercute un poquito en este tema de los Grammys. O sea, siempre que has estado con los ganadores de Grammys, ha sido muy de la mano también del tema del folclore, de la fusión y todo eso. Indudable, sí, indudable. Siempre ha sido como con Chucky, Carlos Vives, bueno, Fonseca, que hicimos un orquestal, un sinfónico. Bueno, hicimos un gran disco de rock que se ganó un Grammy de rock con Diamante Eléctrico. Y los discos de Celedón, un disco con Silvestre, un disco infantil también con Clara Luna. Em, pero sí, muchos discos de folclore, digamos, como buenos latinos, a veces intentamos negar el folclore y está ahí, y está ahí, y así funciona esto. Y me emociona mucho poderlo como decir hoy, que todos terminamos volviendo de alguna manera. Yo trabajo mucho con muchas bandas de rock y de música alternativa latinoamericana y siempre están buscando como el folclore, ni parecerse, pero entenderlo es muy importante. Y hay muchos procesos muy importantes, no solo en Latinoamérica, sino aquí en Colombia. Por ejemplo, yo nunca he trabajado con ellos, con Eblis y con Pedro sí, pero este proyecto de los Meridian Brothers, pues para mí se merece absolutamente todos los premios que haya. Me parece que han trabajado muy bien durante muchos años, tiene una claridad en el folclore que muy pocas personas, y además lo hacen con muy buena onda. Entonces el folclore es importante, el folclore es muy importante y lo veo en países como Argentina, obviamente Brasil, es decir, Chico Sáenz es como una banda no, de una trascendencia en la música latinoamericana que es difícil, ¿no? Un poco como Carlos Vives, que entendió también que el folclore era lo que había que hacer, Claro. etcétera, etcétera. No sé, está bueno ver este revival que tiene hace unos 5 o 6 años, la cumbia, digamos, esa cumbia más indígena, que algunos le dicen chicha o algunos le dicen Ajá. cumbia villera, lo que sea, que es la cumbia que está marcada hacia el primer tiempo, no como la cumbia del Atlántico que está en el contratiempo, siempre en el Ajá. de arriba. Eh, En fin, hoy ver cómo, por ejemplo, en Chile se toca música colombiana y le dicen música chilombiana y es música de tambores, son gaitas, hay un alegre, un maracón. Es decir, antes como que copiábamos mucho de la idea de brasilera de tambores y esas baterías, ¿no? Y cuando se juntaban todos a tocar la batucada, ¿no? El Ajá. batu. Y ahora, pues es la música colombiana, desde hace ya unos 10 años. Es bonito también ver eso, ¿no? Es interesante. Excelente. Y vos que te mueves en esos círculos, digamos, en lo internacional, ¿qué sentís como, es decir, hay músicas que definitivamente han trascendido, digamos, por lo urbano, o digamos Shakira, en fin, pero digamos, a esas orejas internacionales, ¿cuál es esa apreciación de lo nuestro, cierto? Porque para nosotros se va volviendo paisaje, pero no sé, Totó, pues el mismo Carlos Vives, todo, ¿cómo, qué feedback recibís vos, digamos, como de esos otros círculos? Siempre siento que, digamos, de afuera se lee como que el colombiano quiere mucho la música colombiana y a veces me encuentro con que el colombiano no quiere tanto la música colombiana. Y bueno, pues nada, pues es como así, creo que es un proceso latinoamericano, si hablas con un argentino te dice lo mismo, si hablas con un brasilero incluso, a no ser que sea de Salvador, pasa un poco lo mismo, pero sí, sí, ocurre. La música colombiana, pues, pasó por un hermoso momento hace unos 5 años, donde éramos literalmente de verdad, fuimos la punta de la lanza, no solo en música urbana, como, digamos, como era pero por ejemplo, en Colombia, en música alternativa y en rock, hace 5 años era muy fuerte y pasaban muchas cosas. eh,
tuvimos la oportunidad de estar en ese proceso desde antes, pero en ese momento. Y como todo es pendular en esto, hace, qué sé yo, hace 15 años Puerto Rico estaba un poco en ese proceso, Argentina hace 40, Venezuela hace 20, México hace 30, en fin. Ahora veo que la cosa está cogiendo hacia Perú, Chile, Argentina que viene fuertísimo en música alternativa, en fin. Brasil siempre lo saco porque Brasil todo lo hacen impresionante. Siempre hay música que en 30 años uno termina de, ah, ¿verdad? Claro. Me pasa mucho ahora con un disco que estoy terminando de mezclar, que es como si estuviera haciendo Chico Science o Black Rio, pero en el 2021. Te estoy hablando de bandas de los 90s y bandas de los 70s de Brasil. Y es muy emocionante oír eso. En Colombia esa es como siempre siento eso, de eso hay un respeto muy grande por Carlos Vives, ¿no? Afuera. Es que Carlos es un tipo pues que sabe muy bien su rol, conoce muy bien lo suyo, es muy respetuoso de su folclore. Tiene un impresionante equipo, o sea, el bandón que tiene Carlos Vives es impresionante, sin demeritar los otros ni nada, pero es que tiene una banda y además vienen 30 años tocando juntos, es muy sólido y tengo la oportunidad de trabajar muchísimo con ellos y es como poner un CD, es como grabando y es automático. Y Carlos tiene mucha magia, que eso es lo otro. Hay artistas, tú y yo y muchas personas conocen músicos que saben mucha música y conocen todos los acordes y tocan unas velocidades, pero no tienen onda y eso es difícil y eso no, y así es la vida. Y, y dicen, pero ¿por qué no he podido? Y cantan, pero si no tienen onda y aparece un tipo con una guitarrita, con una cuerda, y el tipo tiene un viaje único y es mágico y te canta 40 canciones y no paras de oírlo. Es difícil entender eso, que la música no se da por este tipo de experiencias académicas, sino por ritos un poquito más básicos y como una empatía que no la sabes describir. ¿Ve? ¿Por qué te gusta esto? No tengo idea, pero me gusta. Y Carlos es un tipo muy así, ¿no? O Shakira igual, pero ella pertenece como a otro también, como a otro target. eh, una impresionante compositora. Juanes, ni hablar, ni hablar. Juanes, sobre todo a mí me parece que es un impresionante compositor. O sea, desde hace muchos años pues es que es un tipo que compone muy divertido y es muy... em, Sí, es cercano y sí, se sí. comunica con el lenguaje, pues, como Es- de la y es comunidad. muy descriptivo, muy latinoamericano, muy de paisaje, muy palabras simples y una ilusión muy grande y el atrás de es enorme, ¿no? Esta casa en el aire, es muy de ese proceso. A mí me divierte la verdad mucho como compositor. eh, digamos, sí, y digamos músicas más jóvenes, yo pues no, la verdad es que no escucho mucho, pero pues J Balvin me parece que es un tipo que es chévere, pues tiene su onda, le gustará a la generación que le corresponda, igual Maluma, hay una cantidad de gente que es muy supremamente talentosa, pues yo no consumo esa música, no la consumí en su momento y pues ahora pues mucho menos. Pero sí yo siento que hay un respeto por la música colombiana. La industria colombiana tuvo un momento muy alto de brillar. Algunas personas lo capitalizaron por poner algún nombre y les está yendo muy bien. Pero te digo, es muy pendular esto. Lo Claro, único y que reniego un poco es que no hay muchas mujeres en estos nombres grandes. Bueno, ahora veo a Gracie Rendon, que me emociona mucho que haya una mujer como de ese tamaño, o una Karol G, pero me gustaría ver más a otro tipo de artistas, mujeres, ¿no? Bueno, Kali Uchis, que es como una cosa impresionante lo que ella hace, o Lido Pimienta, que yo y mi esposa y mi hija somos fans desde el disco anterior. Este es una belleza de disco, pero
Pero estos son el tipo de mujeres que queremos ver, a una Goyo, a una Cata de Periné. Este es un tipo de mujeres muy chévere, ¿no? Es bien chévere. Qué nota, qué nota. Ahorita tú decías, bueno, cada vez está uno más supeditado, bueno, a estos medios, las redes, y también se da como toda la evolución en los sistemas de grabación, en las máquinas, tú mismo decías, en los procesos, en cómo se entrega la música, ¿cierto? Cada vez menos discos, todo esto. Y lo estaba conectando con el tema de que tú estudiaste física, entonces yo creo que debe ser más apasionante como ver, bueno, ¿cierto? Como esa mezcla de la tecnología, la ciencia, todo como se va amalgamando y que es una cosa que pareciera no tener como, no sabe uno hasta dónde va a llegar, ¿cierto? ¿Cómo se da eso ahí como en la grabación? O sea, que viene o tú cómo ves toda esa movida. Mira, yo me dedico hace muchos años al mundo de la música, pero también me dedico hace muchos años al mundo del audio. Digamos que Ajá, que es la venta de micrófonos, equipos, ujú, consolas. Yo instalo estudios, monto estudios, y instalé el de Carlos, en fin, es de Carlos ajá, Vives y algo que me llaman para hacer. ajá, Hago, hago como eso. Y siento, en tecnología tienen tres variables. Este es un discurso, es una charla que tengo yo sobre tecnología y después la dedico a tecnología en música y a tecnología en audio, pero ajá, pues las variables son como conectividad, otra es capacidad y otra es velocidad. Y nos tienen con eso hace muchos años, ¿no? Jugando un poco con eso. Pero digamos que lo que yo he intentado de otra manera no va muy ligado con el avance tecnológico, eh, que no es tan evidente y es una cosa que me enseñaron en la casa, sobre todo mi papá, que es la relación con la excelencia, el hacer las cosas bien. En la tecnología hay muchas como excusas para no hacer las cosas mal, pero, pero con unas cosas muy simples tú puedes hacer las cosas de una calidad impresionante, si no, como hubieran hecho antes las cosas que se han hecho. Entonces, no por hacer um, todo tiempo pasado fue mejor, pero digamos que el avance de la tecnología es muy interesante. Siempre pues estoy intentando siempre estar un día antes de que ocurra todo. Me gusta el rollo tecnológico, pero a veces también siento que hay muchas excusas por lo mismo. La tecnología le ha dado un poco a la humanidad una media muy rara, porque ahora todo el mundo cree que puede hacerlo, en todas las áreas. ujú. Es como el fuego un poco, ¿no? Cuando se robaron el fuego del Olimpo, ocurrió algo que no tenía por qué ocurrir. La magia se empezó a extinguir. No, pues yo lo puedo hacer. Y me ha pasado millones de veces, las personas exactamente con las mismas herramientas y tiempo y lo que tú quieras, y no llegan al mismo resultado. Y no tiene que ver con el talento, es esa búsqueda particular de lo que es la excelencia, que es algo que, vuelvo es como echarle una gran salsa de tomate muy famosa de Colombia a algo que sabe tan fuerte que borra el sabor de todo, como cuando le echas cilantro o perejil a la comida que solo sabía eso. Entonces, yo soy un poco más sencillo en mis procesos, De menos es más. pero toda la vida. Ahora, antes de ayer se murió como el mejor ingeniero de toda la historia para absolutamente todos los ingenieros y productores del mundo. Un tipo de 91 años que hasta septiembre del año pasado estaba trabajando al Schmidt. Me dolió mucho porque era mi ídolo absoluto. Hace unos años me lo iban a presentar en Los Ángeles, no pudimos almorzar. Y el tipo hacía todo sencillo. El tipo no usaba ningún tipo de herramienta extra, ni ecualizadores, usaba muy poco compresión. El tipo tenía buen gusto, porque no era un tipo, estuvo trabajando 75 años en la industria, era un tipo que se las sabía todas. Y todos los discos de él yo los escucho y digo, "¿Pero ¿cómo hacía?". Era un tipo excelente. Y esa búsqueda, la tecnología la ha vuelto más facilista.
Claro, y ha matado como ese espíritu de curiosidad, de exploración. Absolutamente, absolutamente. Y yo me he enfrentado con las juventudes que dicen, no, es que hoy puedo hacer de todo. ¿Qué es todo? ¿Qué es hacer todo? Porque la creatividad es de una sola dimensión en la actualidad para muchas generaciones. Porque la creatividad para muchas personas, y esto lo digo en un contexto muy profesional, pero en el mayor de los casos buscan parecerse a alguien, lo que no es creatividad. Y no es evidente entender ese proceso, porque las herramientas son las herramientas que todo el mundo tiene. Entonces, básicamente vas a llegar a lo mismo. Es decir, tienes mora, jugo, perdón, tienes mora y agua, es difícil hacer una lasaña. No se puede hacer. Eh, pero, y eso es interesante entenderlo. Ahora, ¿cómo hacer para que esas mismas, que ahí, por eso te digo, un poquito menos filosófico, pero con esas mismas herramientas que tiene todo el mundo, intentar sonar distinto, bueno, no bases tu búsqueda en las herramientas, que sean solo herramientas, pero sí hazlas en tu producto. Y la única diferencia que hay ahí es el proceso. Digamos, ahí es. Claro, Y eso es muy importante. El proceso, sí. siempre hay que estar revisando es el proceso, no las herramientas, que son lo mismo. Sí, hay carpinteros que tienen exactamente el mismo martillo 30 años, cocineros que no tocan sus cuchillos casi cada 20 años y los mandan a afilar cada 2 años. ¿Sí me explico? Claro. En eso, es un tema de proceso riguroso, escoger buenos materiales, buenos músicos, buenas canciones. Y si no, Hay algo bueno que ya como para ir hacia el cierre, pues, pues a nombre personal y también de parte de Músico Planeta Creativo, pues agradecerte y digamos que todo un gusto conocerte porque no, eso es una cosa muy genial, lograr plasmar y digamos que para mí ahorita dice una palabra, creatividad, como que eso es como una de las salsas o de las esencias aquí básicas para que esto funcione y y que de pronto, como tú dices, en medio de tanta cosa nos perdemos. Yo quisiera que nos regalaras como para cerrar como ¿cuál es tu invitación? Pues para estas personas que nos escuchan, que son desde profes de música, chicos que están allá en su casa con el celular y graban una pista y después se colocan la guitarra encima para ver cómo se escuchan, de los que vemos un video y decimos, qué nota, yo quiero sonar así, en fin, como cuál es esa recomendación en este mundo de la creatividad. yo sí, pues con una palabra más que una recomendación, porque al final Ajá, no, 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 no para. Pero mi gran palabra sería, uno, escuchar mucha música, escucharla, no tomar, no tomar partido, solo escucharla. Porque ahora, pero ¿por qué esto? ¿No? Escuchar música. Creo que lo que primero tiene que ser alguien que, por ejemplo, que se dedique a la producción es, si no has escuchado más de 3.000 discos, es difícil que te sientes a producir uno, porque así es la ecuación. Escuchar música es muy importante. Otra cosa es buscar la excelencia. Si estás tocando cuerdas y te suena la mano izquierda o la mano derecha o el timbre no es el correcto o la afinación no es, volver y buscar la excelencia. Eso se demora tiempo, que hay afanes de la vida que dicen, no, pero lo puedo evitar, afinar, lo que sea. Es correcto, pero no estás en el camino de la excelencia. Por lo general, el proceso artístico y de la excelencia no pide atajos. Es decir, cuando un pintor está haciendo una obra de arte, no dice, falta rojo". No, el rojo, lo que quede es, y es un tema de excelencia y de entender eso. Y por último, que me parece que es como importante,
decirlo digamos, fuerte, es ser responsable un poco con lo que uno tenga, porque siempre estamos soñando con algo que posiblemente nunca llegue, y no estamos aprovechando lo que tenemos. Y eso pasa de muchas maneras, ya, y qué sé yo, el COVID, las familias, etcétera. Pero a nivel profesional, muchos guitarristas siempre están esperando tener, qué sé yo, la Strat, no, con el high watt perfecto, una pedalera increíble. Y a veces me ha pasado con muy buenos músicos que uno cree que tienen un sonido de parafernálico, tipos tienen y suenan bien, qué sé yo, Pino Paladino, Chucho Merchán, tipos que no necesitan mucho, pero tienen un sonido propio ¿no? Que aprendieron, no es con las debilidades, porque no hay que verlos, sino aprendieron realmente a entregar todo para hacer digamos, todo un instrumento, que al final ese es un poco. Pero no estar esperando, no, es que cuando tenga, o cuando esté, o cuando llegue, no, no va, puede que no pase, y ahora cada vez pasa menos. Ahora estamos en un mundo que los sueños se demoran muy poco. Antes se demoraban mucho y duraban esos sueños. Ahora es casi instantáneo. Efímero. Sí, total. Así que como eso, como aprovechar eso. Y para mí es importante buscar la excelencia, que es como una cosa que se fue. O tal vez otra cosa importante es intentar encontrar la magia en las cosas. Y no es para todos. No todo el mundo sabe lo que es artístico y versus lo que es más de diseño, ¿no? El diseño es una cosa que, perdón, estoy hablando de más, pero es una idea que me parece importante compartir. La diferencia entre el arte y el diseño es básicamente que el diseño existe para, digamos, dar cierto bienestar. Lo artístico no. En la mitad de esas cosas ocurre la magia, porque hay magia también en el diseño gráfico, qué sé yo, ¿no? En pintura y en diseño gráfico se comparten elementos, pero evidentemente no, uno responde a un producto y otro responde a una cosa que yo quise decir. En la música es lo mismo, pero no tiene como una palabra, pero es exactamente lo mismo. Y muchas personas no entienden, no saben detectar la magia de las cosas, ¿no? Porque se ponen por las ramas, no, es que es el acorde, no, 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 es la máquina, no, 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 es el micrófono, no, es que fue el producto. Hay cosas que tienen una magia simple, uno va pasando, y creo que le ha pasado a todo el mundo, uno va pasando por una calle y está una señora cantando impresionante. Detectar eso no es simple, no es, creo que esta carrera no es para todo el mundo. No creo por qué todo el mundo tenga que hacer música. Ahora no, lo que tus sueños quieran. Yo creo que no es así. Hay muchas demostraciones en la música comercial que dicen como, pues, este tipo, ¿quién le dijo que cantaba o que producía o que puedo ser yo también? Pero, pero hay que descubrir eso, hay que tener esa sensibilidad y si uno no la tiene, aprender a decir miércoles. No, porque es así. Porque ahí es darle un paso de lado y, es decir, yo no podría ser actor ni yo me podría poner a cantar. Es así de sencillo. Y me gusta la música igual y me la paso haciendo música, ¿no? Pero descubrir la magia no es simple, no es fácil. Y Creo a que mí me ha ahí nos queda a nosotros el reto, el reto. Y yo creo que eso es lo que nos mantiene vivos. Esa es como la chispa que hay allá y que de nuevo, Francisco, yo quería decirte que como de lo que más valoro de tenerte hoy aquí es como esa magia de saber que logras traducir, plasmar muchas de esas músicas que nosotros hoy usamos, que llevamos acá en el celu, que enmarcan momentos de nuestra vida y que nada, partiendo del inicio de la conversación, así como esos discos de los Beatles, de buscar ese sonido, gracias por lo que nos das y yo creo que, bueno, ahí nos queda a todos los que estamos acá conectados y los que vayan a ver esto luego, eh,
unas recomendaciones de un grande de este mundo de la música y de verdad que gracias por sacar el tiempo, Kiko, para enseñarnos tanto y compartir. Pues, con todo el gusto y bueno, no, a estudiar y a ensayar, hay que ensayar más. Eso es. Vale, un abrazo, hasta pronto. Chao.